Iglesia Bautista Sile. Dios obra en las diferencias. Pastor Luis Ortega. Pues aquí tenemos este pasaje, ¿verdad?, del libro de los Hechos, un pasaje muy interesante, un pasaje donde creo que podemos aprender muchas cosas. Primero deje ponerlo en el contexto, ¿verdad? El capítulo 15 nos está hablando del concilio de Jerusalén, ¿sí? Un concilio donde se trató el tema de la circuncisión de los gentiles, ¿ok? Había ahí una discusión, ¿verdad? Y Pablo dice, no, lo que se necesita es circuncidar el corazón. Entonces, después de esto, Pablo, que era, de alguna manera, si nosotros hemos leído el libro de los Hechos o conocemos la historia de Pablo, sabemos que Pablo, cuando se convierte, al principio, los mismos apóstoles lo rechazaban por miedo, ¿no? No creían que él verdaderamente se había convertido. Entonces, Bernabé, que era un hombre muy amoroso, va por Pablo y se lo lleva a Antioquía y ahí empiezan un viaje, ¿verdad? Empiezan a trabajar juntos como colaboradores, como amigos, como hermanos. Pero llegamos al capítulo 15, versículo 36 y surge una situación complicadona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Bernabé, oye Bernabé, pues ¿qué te parece si vamos y recorremos a todos esos lugares donde hemos compartido la palabra para ver cómo están, para ver cómo han crecido, ver qué problemas se están enfrentando o simple y sencillamente para ver en qué podemos apoyarlos? A Bernabé le pareció buena la idea y dice, oye, no, pues es que es muy buena idea, ¿verdad? Nomás que surge un problema, ¿sí? Pablo no estaba muy de acuerdo en que Bernabé se llevara a Marcos. Si ustedes recuerdan, hubo un problema con Marcos, ¿verdad? Que abandonó la obra. No se sabe la situación o por qué lo haya hecho, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que dice ahí que hubo una, ¿qué, hermanos? Entre Pablo y Bernabé. Una disputa, ¿sí? Un desacuerdo. No estuvieron de acuerdo, ¿sí? Y esto, hermanos, generalmente pudiéramos pensar, no, pues se enojaron y cada quien agarró por su lado, ¿no? Sí, la verdad es que es muy común que esto suceda en las iglesias. Tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes formas de ver las cosas, cada quien a su manera, si vamos a hacer un proyecto, si vamos a hacer un trabajo, si se está organizando algo, cada quien a su manera dice, no, es que hay que hacerle así, y hay que hacerle así, no, mejor le hacemos así. Y en ocasiones eso provoca que haya división, que haya molestias, que haya separación. Pero en este caso vamos a ver que Dios obra a pesar de las divisiones. Dios obra a pesar de las divisiones y no es que estemos de acuerdo con la división, no es que hay que dividirnos para que Dios obre. No, no, no se trata de eso. Se trata de ver cómo Dios utiliza las debilidades del ser humano para que su obra continúe. De eso se trata, ¿ok? Pablo dice que sentía una necesidad por saber cómo estaban las iglesias, ¿sí? Algo, no quería escuchar que le dijeran, están bien, no. Él sentía una necesidad de ir y ver a los hermanos, ¿ok? No era una visita en sí fraterna, sino que era una visita también para tratar de apoyarlos o solucionar posibles trabajos que había que hacer, ¿verdad? Es lo que conocemos, una preocupación de un padre por sus hijos espirituales. ¿Sí? Quería saber cómo estaba creciendo la obra, cómo se encontraban aquellos a los que él les había compartido. Luego llegamos al versículo 37, donde empieza esa gran diferencia, ¿verdad? Dice, Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Pafilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí surge el problema, ¿verdad? Bernabé quería llevar a Marcos. ¿Quién era este Juan Marcos?
o conocido simplemente como Marcos, ¿verdad? Él era un pariente de Bernabé. Alguien que busque por favor Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Esgrima, hermanos. Colosenses 4:10. ¿Lo tienes, Jorge? Léelo, por favor, bien fuerte. Nos saludan Aristarco, el primero conmigo, Marco, el mismo de la vez. Ya recibí instrucciones de ustedes y va a usted a recibir. Ok, muy bien. Dice ahí, lo saluda Aristarco y Marcos, el primo de Bernabé. Entonces, de alguna manera es obvio que Bernabé sentía empatía con su familiar, ¿verdad? Al joven que había empezado en la obra, que a medio camino había decidido no continuar, pero Bernabé decía, pues es mi familiar, lo tengo que apoyar. A lo mejor hizo algo que no debía, ¿no? Sí, su deserción inicial, este abandono que tuvo, eh, lo hizo durante el primer viaje misionero y lo podemos encontrar en Hechos 13:13, que dice, desde Pafos, Pablo y sus compañeros navegaron a Perga en Panfilia, donde Juan los dejó para regresar a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, esta era la razones, no especifica cuál era el motivo. Algunos dicen que estaba muy joven y que extrañaba su casa. Algunos dicen que se regresó porque tenía una novia. En fin, los jóvenes, hermanos, los jóvenes a veces toman decisiones al calor de su juventud. A veces son decisiones muy prematuras y como es propio de su juventud, a veces no ven el alcance que puede tener una decisión que ellos puedan tomar. ¿Sí? Este Juan Marcos simple y sencillamente dijo, no, yo ya no voy. Haya sido por la novia, porque extrañaba casa, porque extrañaba a los papás. El motivo que haya sido, él dijo, yo ya no voy. ¿Sí? Yo ya no voy. Y no visualizó lo que podía acontecer más adelante. Yo he conocido jóvenes, fui pastor de jóvenes en Jerrel y trabajé mucho como coordinador de Jovac, donde trabajamos con muchos jóvenes, y me tocó ver a muchos jóvenes así, que al calor cuando se acaban, yo creo que a los que hemos ido a campamentos, seguramente a Claudia le tocó también, ¿verdad? Vas al campamento y regresan y todos regresan con mucha euforia, ¿no? No, sí, que yo voy a servir y voy a trabajar y voy a hacer esto, y se comprometen y la verdad es que a veces no cumplen, ¿verdad? A veces no cumplen, pero no significa que no tengan una segunda oportunidad. No significa que, no, pues ya fallaste, ya vete de aquí, no te queremos ver. No, no significa eso. Y Bernabé, hermanos, entendía muy bien eso. Y luego en el 39 vemos, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Qué interesante que dos compañeros, dos hermanos de milicia, se separen, ¿verdad? Por aparentemente algo muy circunstancial. Me llama a mí mucho la atención porque yo siempre que he leído el libro de los Hechos, después de que Bernabé va por Pablo, todos los demás pasajes que tienen título, dice, Bernabé y Pablo fueron acá, Bernabé y Pablo en tal parte, Bernabé y Pablo en tal parte, pero llega un momento en que dice Pablo y Bernabé. Sí, algunos comentaristas dicen que fue el hecho de que Bernabé le enseñó y le pasó la estafeta y ahora el líder pasaba a ser Pablo. Y algunos podrían decir, qué mal Pablo, porque Bernabé pues lo había enseñado, lo había capacitado, había confiado en él cuando los demás no confiaban en él, le había ayudado cuando nadie quería trabajar con él y ahora se opone a lo que Bernabé quiere. Pudiéramos pensar y suponer miles cosas de acuerdo al razonamiento humano, pero necesitamos entender que detrás de todo, hermanos, está Dios. Y Dios tiene un plan y Él está visualizando todo.
¿Ok? Entonces, la diferencia fue tan grande que se separaron, ¿verdad? Quiero hablarles un poco de Bernabé. Bernabé lo encontramos allá en el capítulo 2 en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde vende un terreno y lo pone a disposición. El dinero que sacó lo puso a disposición de los apóstoles para que hicieran con ello conforme lo que se necesitara, ¿no? Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, ¿sí? Tenía un enfoque más compasivo y perdonador. Era conocido por su capacidad para ver el potencial en las personas y darles segundas oportunidades, como lo hizo con Pablo. Lo hizo con Pablo, ¿no? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y por eso le tenían miedo y nadie quería trabajar con él. Los mismos apóstoles, no lo tengas aquí, vas a ver nuestros planes, a lo mejor es un espía. Nadie confiaba en él. Pero este Bernabé, que tenía ese carácter, ¿verdad?, de dar segundas oportunidades, dice, pues yo voy con Pablo porque yo creo que el Señor puede hacer algo con él, y le dio una segunda oportunidad. ¿Ok? Pablo, es evidente que en cómo inicialmente él abogó por Pablo cuando los demás no lo querían, ¿verdad? Bernabé probablemente vio lo mismo en Juan Marcos. Quitando el parentesco, él dijo, es que este joven se equivocó, pero no significa que no pueda ser útil para la obra más adelante. Y es por eso que él dice, no, pues vamos a darle una segunda oportunidad. Pero Pablo tenía un carácter medio especial, ¿verdad? En ocasiones, creer que Dios puede transformar a las personas y darle una nueva oportunidad es algo que nosotros dejamos pasar. ¿Sí? Cuando alguien falla, difícilmente en ocasiones le damos una segunda oportunidad. Siendo, hermanos, que a nosotros mismos Dios no nos ha dado una ni dos. Nos ha dado mucho más oportunidades, porque todos hemos fallado. Todos hemos sido irresponsables, hemos incumplido, todos hemos fallado. ¿Sí? Y Dios, a pesar de eso, aquí nos tiene. Y por ejemplo, pues aquí está un botón. He fallado miles de veces, pero Dios aquí me tiene predicando su palabra, ¿verdad? Y yo creo que Dios ve algo en este ser imperfecto, igual que ve algo en cada uno de ustedes para hacerlo en la obra. ¿Ok? Y luego dice el versículo 40, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos, ¿verdad? Para que siguiera su trabajo. Pablo, ¿cómo conocemos a Pablo, hermanos? Con una sola palabra, descríbanme a Pablo. ¿Eh? Asesino. Bueno, vamos a conocerlo después de haber conocido al Señor. ¿Cómo era Pablo, ya Pablo cristiano? Carácter fuerte y predominante. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía temor de Dios. ¿Qué más? Pacífico. Sí, ¿qué más? Predicador. Hay una palabrita que se nos escapa. ¿Cómo era Pablo con respecto a la escritura? Celoso. ¿De dónde venía ese celo de Pablo? Sí, ¿de dónde venía ese celo? Desde ahí venía su formación. ¿Cómo eran los judíos? ¿Cómo era el fariseo? Aparentemente celoso, ¿verdad? Aparentemente celoso de la escritura. Pero Pablo no era aparentemente. Él buscaba cumplir con la escritura tal y cual, de tal manera que se había vuelto un perseguidor con los que él consideraba que estaban en contra de la escritura. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor lo transforma, ¿verdad? Y empieza a trabajar en él. ¿Para qué? Para abrirle los ojos
y decirle, o para que él visualice que ese hombre al que él perseguía, llamado Jesús, en realidad era el Hijo de Dios. Dejó de perseguir, pero el celo por la Escritura no cambió, sino que lo entendió. ¿Sí me explico? Y ese celo por la Escritura era que lo hacía ver un hombre muy duro, un hombre inflexible. Pero necesitamos entender, hermanos, que Dios estaba trabajando en la vida de Pablo. Dios estaba obrando en la vida de Pablo. ¿Sí? Como muchos de nosotros, cuando nos convertimos, algo de nuestro carácter anterior todavía sigue. Y es en lo que Dios está trabajando. Cuando yo me convertí, no quiero ser como Pablo, ni quiero compararme porque no le llego, yo creo, ni a la planta de los pies, pero sí me identifico porque yo criticaba mucho a la iglesia evangélica, ¿verdad? Yo criticaba mucho a la iglesia evangélica y los aleluyos, y en una ocasión yo impedí que una persona fuera a una iglesia católica y se convirtiera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces cuando yo me convierto, ese mismo, yo ya después, nada, mujeres católicos y no sé qué, pero Dios me fue moldeando y me hizo entender que debo de ser paciente, misericordioso y flexible en algunas cosas. ¿Sí? Si ustedes conocieron a Sergio, ¿cómo se llama? ¿Sergio qué? Sergio Lueva, ¿no? ¿Lo conocieron? El muchacho que venía y cantaba los miércoles. Uno que es de Cuauhtémoc, que es maestro de la UACH. Bueno, ese chavo, una vez que fue a Jobal, yo lo regresé, lo corrí, porque llegó un chavo todo rebelde con un pañuelo amarrado acá, tipo Garibaldi, y le dije, ¿tú qué? ¿A dónde vas o qué? No, pues no, le digo, tú parece que vas a pasearte, ¿sabes qué? No, mejor regrésate, ¿verdad? Después me lo topo al chavo, y resulta que es un gran hombre en las cosas de Dios, y yo dije, es que ciertamente se cumple que el hombre no ve lo que Dios ve. ¿Sí? Y por eso es que a veces no queremos o rehusamos dar segundas oportunidades. En este caso, el carácter de Pablo le impedía ver lo que Dios podía hacer con alguien que se había equivocado. El carácter de Pablo le impedía entender que así como él estaba en un proceso de transformación, Dios estaba obrando también en otros, transformándolos. ¿Ok? Pablo, que era conocido por su celo riguroso, una postura intransigente, ¿verdad? En asuntos que tenían que ver con la escritura, probablemente vio el abandono de la obra de Juan Marcos como una violación a la confianza que él había depositado en él. Y él vio como que este abandono significaba que no estaba comprometido al 100% con la obra del Señor, y por eso él lo desechaba. Este no va a funcionar, este no va a servir, ¿cómo se dice? Es pura llamarada de petate, dicen, ¿no? Sí, muchos de nosotros, hermanos, a veces somos implacables, somos intolerantes y nos cegamos, y nuestra visión humana, carnal, no nos permite ver que en ocasiones hay personas que necesitan un proceso más largo para que Dios los transforme por completo. Y señalamos y decimos, este nunca va a cambiar. No, él nunca va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Este nunca lo va a hacer. No, él no lo va a hacer. Dios lo va a llevar a hacerlo. ¿Sí? Necesitamos cambiar nosotros un poquito nuestra mentalidad. Y déjenme decirle que a veces es una mentalidad hipócrita, porque señalamos y miramos, pero nosotros en ocasiones estamos igual o peor.
¿sí? No nos damos cuenta que la iglesia en general está pasando por un cambio, una transformación, y que Dios está moldeando a todos para que en algún momento converjamos y tengamos la misma visión. Algunas consideraciones. Este desacuerdo destaca el equilibrio entre la gracia y la responsabilidad. ¿Sí? En el ministerio cristiano, hermanos, necesitamos también entender que no hay perfección. No somos perfectos. ¿Sí? Y Dios nos ama a pesar de nuestra imperfección. Y Dios, a pesar de nuestra imperfección, quiere hacer la obra con nosotros. Si Dios lo entiende, nosotros debemos de entenderlo. Y debemos de comprenderlo también. ¿Sí? Esto que posiblemente se pudo ver, dicho, fue una división, resultó en una gran bendición. Porque Dios, a pesar de los comportamientos y actitudes de estos dos hombres, utilizó tanto a Pablo para que hiciera ese recorrido, pero también utilizó a Bernabé junto con Marcos para que hiciera otro recorrido. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hay una diferencia, la mayoría de nuestras iglesias, hermanos, casi el 60% de nuestras iglesias que se han establecido por diferencias, por divisiones y por enojos. Y dijéramos, qué bueno, se hacen más iglesias. No, la cuestión es que no se sanan esas divisiones. Y sí, se estableció esta iglesia, pero aquellos hermanos están enojados con los líderes de acá. Y estos están enojados con los de allá. Eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Mientras más nosotros nos abandonemos a la voluntad de Dios, más vamos a entender las cosas. Tanto así que el mismo Pablo, lo vemos más adelante en la segunda carta a Timoteo, que le dice, envíame a Marcos, porque me es necesario. Ese Marcos que no quería, ese Marcos que para él era un irresponsable, ese Marcos que los había abandonado, ahora Pablo está diciendo, envíame a ese Marcos. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que Dios estaba haciendo algo con ese joven. Y dice, porque me es necesario. Y yo me imagino a Bernabé diciéndole, pues no que no, Pablo. Pero es válido, hermanos. Es válido. Dios obra a través de las divisiones. Y lo que obra Dios es para bendición. No es para estar enemistados, no es para estar enojados. Y Dios lo permite, no es que Él lo quiera. Pero Dios lo permite porque entiende que como seres humanos siempre vamos a tener diferencias. Siempre. Pero las diferencias quedan ahí en diferencias. No significa que tenemos que estar enemistados, que tenemos que estar odiándonos, que tenemos que estar criticándonos, señalándonos. No, hermanos. No. Estamos por empezar un año eclesiástico, ¿verdad? Donde como iglesia tenemos que tener un plan de trabajo. Y tal vez en este plan de trabajo usted esté o no esté de acuerdo con algunas cosas. Pero no significa que porque no esté de acuerdo usted se tenga que ir. Hay muchas cosas en este país con las que no estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Y por eso han dejado el país. Me voy a ir a algo más chico. Hay muchas cosas en nuestra ciudad con las que no estamos de acuerdo. Y se han ido de la ciudad. Me voy a ir a un ámbito más pequeño. Hay muchas cosas en nuestras familias con las que no estamos de acuerdo. Y han dejado de ser familia. ¿Sí me explico? Podemos no estar de acuerdo y podemos decir, ¿sabes qué? No creo que funcione, no estoy de acuerdo, pero voy a apoyar.
O presentar su opción. Hoy, ¿sabes qué? Yo siento que debemos de hacer esto, ¿verdad? Y yo sí les pido, hermanos, que entendamos que la división no es pelear. Tener diferentes opiniones no es pelear. Yo convivo con gente que le va a la América. Yo le voy a las Chivas. Enemigos acérrimos, ¿verdad? Y hemos visto a veces partidos, bueno, ya no, pero antes veíamos partidos juntos y se acababa el partido y éramos amigos. Si eso lo podemos hacer en el ámbito secular, ¿por qué no hacerlo como hijos de Dios? ¿Por qué no limar nuestras asperezas y ponernos a trabajar en lo que verdaderamente importa, que es la obra del Señor? He conocido de veras, me ha tocado, Dios me lo ha permitido ver situaciones en iglesias que digo, ¿cómo puede ser posible que se estén peleando, discutiendo por cosas que no tienen nada que ver con la obra? Dejemos de lado, hermanos, la carne. Sí, busquemos que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe para tomar decisiones de acuerdo a lo espiritual y no a lo carnal. El día de ayer fue algo maravilloso, ¿verdad? A mí me motivó. Yo digo, oye, qué interesante, un hermano que viene de Ciudad Juárez, otros hermanos que vienen de otra iglesia, una hermana que pues no, yo no la conocía más que Pablo, yo creo, o la hermana, no sé, ¿verdad? ¿Cómo es que se conjugaron, se conjuntaron, formaron un grupo por unas horas, si ustedes quieren, pero fueron de bendición? Nosotros podemos hacer lo mismo y no por un momento, porque nosotros ya estamos integrados en una familia. Solamente nos hace falta disposición, asumir responsabilidades y tener una actitud correcta. Es lo único que nos falta, hermanos. Así que aprendamos de estos hombres, ¿verdad? Pudiéramos pensar o suponer que uno de los dos se equivocó. Se equivocó Pablo, no debió ser tan flexible. Digo, ser tan estricto. No, se equivocó Bernabé, no pudo ser tan permisivo con ese chamaco que se pudiéramos tomar, pero en vez de ver quién se equivocó o quién tuvo la razón, veamos lo que hizo Dios con ellos dos. El que se haya equivocado, el que ya tenía la razón, eso es lo de menos, porque Dios corrige las cosas para bendición, hermano. ¿Ok? Entonces, Dios obra a través de las diferencias. Dios obra a través de las diferencias. ¿Sí? Esta separación permitió la multiplicación de sus esfuerzos. ¿Sí? También proporcionó una oportunidad para que Juan Marcos creciera bajo la tutoría de Bernabé, así como Pablo creció bajo la tutoría de Bernabé también. Más adelante vemos una reconciliación y un respeto mutuo, ¿verdad? Como les decía, cuando allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo le dice, hey, échenme a Juan Marcos. Esto, hermano, nos permite ver que aún entre los líderes o grupos de hermanos muy allegados pueden existir diferencias. Lo que no puede existir es división. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la división. ¿Sí? Y el crecimiento se debe de dar en base a un crecimiento exponencial, no a un crecimiento por división. Exponencial tiene que ver con que si ahorita somos 5, mañana podemos ser 10 y pasado mañana podemos ser 15. Eso es exponencial. Divisiones, la mitad se fue y la mitad se fue. No creo que eso sea, y en la Biblia yo no veo que sea lo que Dios manda que hagamos. ¿Sí? Así que yo creo que estamos a muy buen tiempo para enmendar algunas cosas que hemos hecho no muy bien y hacerlas mucho mejor.
si es que queremos presentarnos ante el Señor con números negros y no números rojos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias porque, como siempre, tu palabra, Señor, nos enseña, pero también nos reta, Señor. Nos reta a dejar morir el yo por completo y que tu Espíritu Santo sea el que realmente, Señor, gobierne nuestro ser. Ayúdanos, Dios, en este año que estamos iniciando, para que como iglesia, Señor, podamos verdaderamente ser ese grupo de hijos tuyos, Señor, que trabajan, esos hijos tuyos que sirven y que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras carencias y a pesar de nosotros mismos, tú quieres utilizarnos en tu obra, Señor. Bendícenos grandemente, Dios. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús.